Y ya que estamos aquí, pues hablemos de algunas cosas del examen y del repaso, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado. Buenas noches, Sí, licenciado. Se licenciado. escucha bien. Sí, se ¿Sí? escucha, licenciado. ¿Se me escucha? Si no me conecto a otra red, no se oye. No se oye entrecortado. ¿Perdón? Tome tu cabeza. ¿Se escucha, licenciado? Sí, se escucha claro, Ah, Liz. muy bien. Bueno, tenemos ya un montón de contenido. No usamos un texto nada más, como les digo, usamos bastantes textos distintos, pero tenemos bastantes diapositivas que van a servir para a este primer parcial, en buena medida como si fuera un texto. Y es bastante largo el contenido que hemos tenido. Si nos recordamos que empezamos desde temas conceptuales, ¿verdad? No nos vamos a detener en temas de qué es la lógica, para qué sirve, la relación de derecho y derecho, porque eso es muy conceptual y creo que eso todos ustedes lo manejan bien. O es nada más de memorizarlo hasta cierto punto, ¿verdad? Preferiría que nos centráramos hoy en este pequeño repaso en temas que son más prácticos, ¿verdad? Que sean ejercicios como los que van a venir en el examen, ¿verdad? No tanto en cuanto a, no tanto en cuanto a conceptos, a definiciones, ¿no? Porque eso también va a venir, pero, pero no creo que tengamos que centrarnos ahí en el repaso, ¿verdad? Primero veamos algunos temas que seguramente van a venir en el examen, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un tema típico que puedo poner en el examen ¿se recuerdan del tema de características accidentales y eh, características esenciales, ¿verdad? De un concepto determinado, la característica esencial es aquella que lo diferencia de todos los demás, ¿verdad? Mientras que la característica accidental es la que no lo diferencia, sino que tienen varias otras, tienen esa misma característica, ¿verdad? Entonces, si yo aquí en el chat, aquí vamos a escribir en el chat de la clase, ¿verdad? Si yo les pongo la característica esencial de la palabra constitución, del concepto constitución, ¿verdad? Y les pongo las opciones, ¿verdad? Conjunto de normas. Norma suprema de un Estado. Y les pongo catálogo de derechos. ¿Verdad? Ustedes se van a recordar que el tema de que la Constitución como concepto, la característica esencial de la Constitución es aquella que la diferencia de otros conceptos similares, ¿verdad? Entonces, si la Constitución es un conjunto de normas, pero hay muchas otras normas que, que son un conjunto de normas, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo, son conjunto de normas, son conjunto de artículos, ¿verdad? Si les digo que es un catálogo de derechos, también en los instrumentos internacionales de derechos humanos hay derechos, también en el mismo Código Civil hay unos derechos, pero si les digo que es la norma suprema de un Estado, entonces la característica esencial de lo que es constitución es eso, ¿no? Que es la norma suprema de un Estado. Pero la pregunta también puede venir al revés. No les puedo preguntar cuál es la característica esencial, sino les puedo decir cuál es la característica accidental de constitución, ¿verdad? Entonces será aquella que puede ser común con otras normas, no aquella que la diferencia, ¿verdad? Entonces puede ser que es conjunto de normas o puede ser que es un catálogo de derechos, ¿verdad?
¿Están claros en ese tema de las cuestiones accidentales y las cuestiones esenciales, verdad? Sí, Lick. Muy bien. Se recuerdan también que los conceptos tienen una extensión, ¿verdad? Y una comprensión. Entonces, recuerdan ustedes que la comprensión es ir de lo general a lo particular, ¿verdad? Y de lo más amplio hasta lo más específico, ¿verdad? Si yo les pongo, por ejemplo, en el examen, la palabra, estos conceptos, esta serie de conceptos, león, animal, carnívoro, ¿cuál sería la forma de ordenar el concepto para que su comprensión sea mayor? Animal primero, Ajá, después sería vertebrado, ajá, después carnívoro y de último Carnívoro. ajá, Leo. león. Muy bien. Así sería que la comprensión fuera mayor, ¿verdad? Vamos de lo general a lo particular. Muy bien. Por ejemplo, ese es otro tema que va a venir en el examen, ¿verdad? Recuerdan también que hay una serie de definiciones, pero definir algo es muy complejo, ¿verdad? No es nada sencillo como es ver en el diccionario, pero a veces también los diccionarios no necesariamente tienen las mejores definiciones. Por eso, sobre todo en ciencias jurídicas, estamos buscando diccionarios y hay algunos que tienen eh, mucha, eh, mucha fama porque son muy buenas las definiciones que hay. ¿Por qué? Porque en ocasiones las definiciones incurren en errores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas preguntas sobre errores en las definiciones. Y se recuerdan que cuando hablamos de que dentro de los errores de las definiciones está, por ejemplo, que no debe ser una cuestión con cuestiones eh, negativas. O sea, no podemos definir algo en una forma negativa, ¿verdad? No podemos decir la clase de lógica es la que no es una clase, la que no es derecho civil, ¿verdad? O el derecho penal es aquel que no es derecho civil, ¿verdad? No podemos definir de esa forma las cosas porque la definición no puede ser negativa. Ese es uno de los temas fundamentales y lo voy a poner aquí. La definición no puede ser negativa. ¿Verdad? Eso ténganlo muy claro al momento del día de mañana. También tienen que tener muy claro las partes de las proposiciones. Y esto, recuerdan que las partes de las proposiciones, al final de cuentas, las proposiciones son como oraciones, ¿verdad? Tienen sujeto, tienen predicado y tienen en medio una cópula, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, Suri Ríos no puede ser candidata presidencial, ¿verdad? ¿Cuál sería en este caso el sujeto de esta proposición? Suri Ríos. Suri Ríos. ¿Y cuál sería la cópula? No puede ser. Muy bien, no puede ser. ¿Y el predicado? candidato. Candidato presidencial. Candidata a presidencia. ¿Verdad? Es muy fácil este tema y es muy básico y ese también es un tema importante. No, no estoy presentando, estamos usando ahorita, dentro de un rato voy a presentar. Ahorita estamos usando nada más el chat de la clase, porque estamos haciendo un pequeño repaso de temas que seguramente van a venir en el examen, ¿verdad?
Se recuerdan también que hay 4 tipos de proposiciones. La proposición universal afirmativa, proposición universal negativa, proposición particular negativa y proposición particular afirmativa, ¿verdad? Si yo les pongo la proposición, todas las canciones de Shakira son sobre Piqué. Esta será una proposición universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Universal Universal positiva. afirmativa. Universal afirmativa. Universal afirmativa, muy bien. Y si yo les digo algunas canciones de Shakira no son sobre Piqué, ¿qué sería este? Particular negativa. Particular negativa. Particular negativa, ¿verdad? Eso lo tienen bien claro y también es bien sencillo, ¿verdad? Perdón, Lick, que le interrumpa. Solo Sí, sí. tengo una consultita porque les puedo ponerme lo malo en el examen. Fíjese que yo me aprendí, por ejemplo, singular, no particular. Singular negativa. ¿Está mal? No, está bien, está bien. De todos modos, el examen va a venir de selección múltiple. Entonces usted ahí Ok. no tiene que escribirlo porque cuesta mucho. Tienen un par de preguntas para escribir, ¿verdad? Y esa es otra cosa. Recuérdense, porque como estamos usando el programa Classroom, ¿verdad? Recuerden siempre de escribir, lo voy a poner aquí, escribir siempre en minúscula, ¿verdad? Y se acuerdan también de las tildes, minúscula, por ejemplo, ¿verdad? Escribir siempre sus respuestas en minúscula cuando sean de escribir, ¿verdad? Y también recuérdense de separar las palabras por comas, ¿verdad? Cuando son así como la que tuvimos aquí, animal, vertebrado, carnívoro, recuérdense porque solo así les va a reconocer el programa su respuesta, ¿verdad? Porque son bastantes, no vamos a poder estar calificando cada uno de estos, ¿verdad? También puede ser que hagamos preguntas que no digan, que no sean así universal negativa, universal afirmativa, sino les puedo poner ningún S es P. ¿Qué tipo de afirmación, perdón, qué tipo de proposición es esa? Universal negativa. Universal negativa. Universal negativa, ¿verdad? Entonces ustedes cuando ya vean que ningún S es P, ya saben que es universal negativa. Si fuera todo S es P, es universal afirmativa. Si fuera algún S es P, es universal, particular afirmativa, ¿verdad? Y si dijera algún S no es P, ¿qué sería? Particular negativa. Particular negativa, perfecto. Muy bien, entonces todo eso está bastante bien. Ahora, recuérdense también que si ponemos, por ejemplo, un razonamiento y les digo, completen el razonamiento, tenemos que recordarnos siempre de las reglas del razonamiento, ¿verdad? Y las reglas del razonamiento, hoy sí voy a empezar a proyectar, porque esas reglas del razonamiento sí son importantes que las tengamos claras para los ejemplos. Ahorita vamos a empezar a proyectar. Ahí están viendo la diapositiva ya, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Entonces, cuando hablamos de las reglas del razonamiento, las reglas del silogismo, se recuerdan siempre que todo silogismo consta de 3 términos, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor y conclusión, que no podemos agregar cosas que no hayamos dicho, ¿verdad? No pueden tener mayor extensión los términos, ¿verdad? Si no dijimos la palabra que Poseidón es vengativo, que todos los dioses griegos eran vengativos,
que Poseidón es un dios griego, no podemos sacar como conclusión que Poseidón es vengativo y malvado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no lo tomamos en cuenta cuando hicimos el razonamiento. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Que el término medio no puede entrar en la conclusión, ¿verdad? Que el término medio solo puede ir en las premisas y que el término medio debe de tomarse en su extensión universal, por lo menos en una de las premisas. Una de los términos tiene que ser una afirmación o una negación, pero universal, ¿verdad? Tiene que ser un razonamiento, para que sea un razonamiento válido, una de ellas tiene que ser universal, ya sea afirmativa o sea negativa, pero tiene que ser una universal, ¿verdad? Y las otras, que de dos premisas negativas no puede obtenerse una conclusión válida, de dos premisas particulares no puede obtenerse una conclusión válida, y de dos premisas afirmativas la conclusión debe ser afirmativa. Esos temas hay que tenerlos muy en cuenta porque van a venir, por ejemplo, algunos ejemplos que están malos y les voy a decir, identifiquen por qué está malo, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, es que son una de estas reglas, ¿verdad? No se tocó en su extensión universal, ¿verdad? No se tocó, se usaron todos particulares, ¿verdad? Y puede venir así algunos ejercicios también de este tipo para ver cuáles están malos. Ahora, también vamos a ver los principios lógicos supremos y los principios lógicos supremos aplicados al derecho. Y esto es algo de lo que vimos casi de último, ¿verdad? En las últimas clases. Y es tal vez la parte un poquito más complicada, ¿verdad? Porque el principio de identidad, por ejemplo, recordemos que es el que afirma la identidad del objeto consigo mismo, ¿verdad? Básicamente es recibir, digamos, es definir el concepto, ¿verdad? Por eso los ejemplos como la luna es el satélite natural de la Tierra, está de acuerdo con el principio de identidad. Y claro, el tema es el principio de identidad aplicado al derecho, ¿verdad? Y aquí es donde se complica un poquito la cosa, porque recuerden que hablábamos de que la norma tiene que permitir lo que no está jurídicamente prohibido, ¿verdad? Es decir, si la norma prohíbe algo que no está permitido, está bien. Si la norma prohíbe algo que está jurídicamente permitido, ahí estaría mal, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de un tema que está prohibido en Guatemala, el aborto. El aborto está prohibido desde la Constitución, ¿verdad? Cuando hemos dicho que la Constitución protege a la vida desde su concepción, que es un término no científico, que es un término hasta religioso, si se quiere. Y si nos vamos a la historia de eso, fue porque en la Asamblea Nacional Constituyente había mucha gente muy religiosa vinculada con la iglesia. Y por eso dejó amarrado ahí. La vida se protege desde su concepción, ¿verdad? Entonces, una norma que permitiera el aborto estaría permitiendo algo que está prohibido, ¿verdad? Entonces, ahí hay un principio de identidad que no se aplica, porque la norma superior es la Constitución, ¿verdad? Claro, esto solo se aplica en lógica jurídica, no en lógica formal, porque en la lógica formal lo que se ve es la validez de los pensamientos, mientras que en lógica jurídica sí tenemos que relacionar todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que el Ministerio Público está persiguiendo a periodistas, está persiguiendo a columnistas y periodistas, ¿verdad? ¿Será que está permitido que el Ministerio Público persiga periodistas por sus opiniones, por sus columnistas por sus opiniones y periodistas por su trabajo, sus notas? No, porque hay un artículo 35 de la Constitución que dice libertad de emisión del pensamiento y dice nadie podrá ser perseguido por sus opiniones, ¿verdad? Entonces, lo que quiere hacer el Ministerio Público obviamente no tiene sentido. Aquí está. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa,
no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios y empleados públicos. Escuchen. Entonces, la premisa es, no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, ¿verdad? El Ministerio Público está haciendo una denuncia contra periodistas, ¿verdad? Ahí hay una contradicción y se da el principio de identidad aplicado al derecho. No puede hacer eso el Ministerio Público porque estaría prohibiendo algo que está permitido, ¿verdad? Estaría prohibiendo algo que no está prohibido, está jurídicamente válido. Entonces, vean muy bien ese artículo 35, porque vamos a tener ejemplos del artículo 35. Claro que es un ejemplo que vamos a utilizar bastante porque está vigente ese tema ahorita en la polémica jurídica. También vamos a utilizar bastantes ejemplos de cuestiones de las elecciones, ¿verdad? Donde hoy la Corte de Constitucionalidad también resolvió que algunos sí pueden participar y que otros no pueden participar, ¿verdad? Sí, el artículo 186 está diciendo los familiares de golpistas no pueden participar, y la Corte está diciendo la hija del golpista sí puede participar. Ahí también hay un principio donde la Corte está permitiendo algo que está jurídicamente prohibido, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta justamente que no se aplican los principios lógicos supremos. Entonces, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, lo que está haciendo el Ministerio Público, intentando hacer el Ministerio Público, carece de lógica jurídica, ¿verdad? Está contradiciendo lo que está permitido o está permitiendo lo que está prohibido, ¿verdad? ¿Me entienden ahí cómo se aplica? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Ahora, el principio de contradicción es muy similar al anterior, pero básicamente lo que nos dice es que cuando una cosa prohíbe algo y otra la permite, una de las dos está mal, ¿verdad? Una de las dos no es válida, una de las dos normas no es válida. Y en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar algunos ejemplos de leyes que permiten al mismo tiempo que prohíben las conductas, ¿verdad? Y hablábamos de ejemplos en ese sentido de el derecho, el trabajo es una obligación y un derecho. Esto es contradictorio. O es un derecho o es una obligación, ¿verdad? Una de las dos cosas está mal. Una de las dos cosas no es válida, ¿verdad? A nadie se le puede obligar a trabajar, ¿verdad? Entonces es evidente que la que es válida es que es un derecho, ¿verdad? Hay una contradicción en medio de esas normas. Entonces vamos a utilizar ese tipo de ejemplos y vamos a ver si es válido o no es válido, qué principio entra en contradicción en este tipo de normas, ¿verdad? Se recuerdan siempre que para que sea realmente contradictorio, tienen que tener los mismos ámbitos personal, espacial, temporal y material de validez. Si uno de esos cambia, no es contradictorio, ¿verdad? Y las reglas de cómo aplicar las normas también vamos a preguntar algunas de estas, ¿verdad? Y el principio de tercero excluido, que lo hemos utilizado mucho cuando hay dos posiciones contradictorias. Igual, el ejemplo ahorita de lo que dicen en la Corte de Constitucionalidad. Llega Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral dice: Roberto Arzú cometió campaña anticipada, porque salía en spots publicitarios, en Twitter, en Instagram, diciendo que él va a matar a los mareros, de que él va a ejecutar la pena de muerte,
y todo. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral dice, él cometió campaña anticipada, fue sancionado y como no hizo caso, le cancelamos su inscripción, no puede participar. Roberto Arzú tiene su propia posición y la presentó ante la Corte de Constitucionalidad y dijo, no me pueden cancelar porque aunque haya cometido campaña anticipada, no es causa para que me excluyan de la contienda, ¿verdad? Me sancionaron y ya pagué la multa, pero no me tienen que excluir de la campaña por eso, ¿verdad? Entonces, ahí están las dos posiciones y son contradictorias. El Tribunal Constitucional en este caso no le hizo caso a Roberto Arzú, ¿verdad? Entonces, le hizo caso al Tribunal Supremo Electoral, porque cuando hay dos posiciones contradictorias, no pueden tener la razón algo, ¿verdad? Una tiene que ser verdadera y la otra no. Y esa decisión de quién es verdadera y cuál no, la va a tomar el tribunal, en este caso la Corte de Constitucionalidad, en base a las posiciones y a las pruebas de ambas partes, ¿verdad? Ahí es un ejemplo de cómo se aplica el principio de tercero excluido, ¿verdad? Pero les puedo preguntar también eso. En el caso, fulano de tal presentó un caso ante la Corte de Constitucionalidad para que lo inscribieran. ¿Qué principio se aplicó aquí? ¿Verdad? Puede ser el principio del tercero excluido, o puede ser el principio de razón suficiente, o puede ser el principio de identidad, ¿verdad? Esos son los tipos de preguntas que vamos a hacer y van a venir con ese tipo de cosas que están en discusión jurídica actualmente, ¿verdad? Aquí están todas las reglas de la aplicación de las normas, ¿verdad? Y aquí está un poco también explicado el principio de razón suficiente y cómo hablamos de que aunque digan las normas, lo que quieren decir, al final lo que termina interpretándose en lógica jurídica es la voluntad del legislador, ¿verdad? ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad está permitiendo la participación de Zutti Ríos a pesar de que la Constitución prohíbe que participe, ¿verdad? Al final, lo que quiso poner el legislador, lo que quiso poner el constituyente es una cosa, la voluntad del legislador es otra, ¿verdad? Por eso decimos, ¿es válida la norma general? Si el tribunal competente constata esto y si el tribunal está convencido de eso, entonces se puede aplicar esa norma general. Esto pareciera ser que al final le estamos diciendo, al final, después de que tanto todos los principios y que está la no contradicción y que está todas las normas superiores partiendo de generales a particulares, y pareciera que esto lo que nos está diciendo es, miren, al final va a ser la voluntad del legislador, del juez, ¿verdad? No la voluntad del legislador la que se va a aplicar. Pareciera que es algo, un sofismo, como que dijéramos, al final van a hacer lo que quieran los jueces, pero en realidad lo que se quiere con esta premisa es que se den cuenta que va a haber una distancia, que tiene razones lógicas cuando es razones de prueba, pero al final también tiene razones de la interpretación de los jueces y magistrados, y que pareciera en determinado momento no tener lógica. Claro, si los magistrados del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, hicieran valer otros principios que fueran superiores a los principios constitucionales, ¿verdad? Que se, digamos, justificaran en principios universales de derechos humanos, el derecho a participar, a la libertad de elegir y ser electo, entonces sí tendrían un fundamento para permitir la participación. Y esta es un fundamento extra interno, ¿verdad? Un fundamento que eso no lo hemos visto todavía en lógica jurídica, no hemos llegado ahí porque hay una contradicción entre el derecho interno y el derecho externo en este caso, en el caso de Zutti Ríos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante en la clase cuando hablemos de contradicciones entre normas internas y externas, entre tratados y convenios y normas internas, incluso la misma Constitución, que no es que haya una jerarquía entre ambas, sino que van a aplicar aquella que es más atinente al caso concreto.
¿verdad? Pero eso todavía no lo está haciendo la Corte de Constitucionalidad. Ojalá tengamos esos fallos ya definitiva cuando estemos todavía en la clase para poder analizar su contradicción o no contradicción, si se aplican las normas de la lógica jurídica en las resoluciones de este Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante. Esperemos que antes de que termine el semestre ya hayan emitido una sentencia definitiva de ese amparo, ¿verdad? Entonces, ustedes ya han estado estudiando, me imagino, para el examen. Díganme ustedes también ahorita qué dudas tienen, qué de lo que han leído, qué es lo que no se les ha quedado muy claro, qué es lo que tienen alguna duda, qué es lo que quieren que repasemos hoy. Licenciado, buenas noches. Yo me confundo con esto de universal negativa y universal afirmativa. Bueno, eso, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Universal afirmativa y universal negativa. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, estamos hablando de la calidad que tiene la proposición, ¿verdad? Se refiere a si la proposición es afirmativa o es negativa. Eso se llama la calidad de la proposición, ¿verdad? La cantidad es si es universal o es particular, ¿verdad? Puede ser que sea universal afirmativa o universal negativa, o puede ser particular afirmativa o particular negativa. Cuando decimos todos, siempre que decimos todos o ninguno, estamos hablando de universales, ¿verdad? Que son lo mismo que decir generales o universales, ¿verdad? Son sinónimos cuando estamos hablando de proposiciones. Cuando decimos todos o ninguno, ambos son universales. La diferencia es que cuando decimos ninguno, es negativa, ¿verdad? Ninguno de nada. La nada es negativo. Mientras que si decimos todos, es positiva, ¿verdad? Es afirmativa. Afirmativa o positiva. Y la otra es negativa. En cambio, es particular cuando decimos alguno, o también otra forma de decir alguno sería unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos homicidas están presos, ¿verdad? Ahí estamos también hablando de algunos homicidas son presos, unos cuantos homicidas están presos. Eso se llama una proposición particular, porque no estamos hablando de todo el universo, no estamos diciendo todos los homicidas están presos, sino que unos cuantos o algunos, eso es particular. No quiere decir que nada más sea uno, pero que sí que sean unos cuantos, ¿verdad? Puede ser también que diga solo un homicida está preso. Eso también es particular. Solo es universal cuando decimos todos o ninguno, ¿verdad? O cuando decimos en general, aunque no digamos todos, pero hablamos de en general. Los matrimonios en Guatemala solo son entre personas del mismo sexo. Ahí hablamos de todos. No necesariamente tienen que estar todos, pero hablamos de la generalidad. Y también puede ser negativo. El particular negativo, pero el particular negativo es cuando decimos alguno no es. Algunos de estos no tienen las características que tienen todos, ¿verdad? Pero estamos definiendo un grupo pequeño. Cuando estamos hablando de un grupo grande o de la totalidad, sí estamos hablando de una universal, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de uno o de algunos pocos, es particular. Y puede ser ambos casos, afirmativo o negativo. Cuando decimos, por ejemplo, todos los jueces son corruptos,
tenemos una proposición universal afirmativa, porque estamos diciendo que todos son corruptos. Aunque el término corruptos pareciera ser que es negativo, en realidad estamos afirmando que ellos son de una cierta categoría que se llama corruptos. Al final, todo esto son conjuntos. Estamos diciendo que todos, el conjunto jueces, pertenece al conjunto corruptos, ¿verdad? Pero estamos englobándolo, por eso es universal. Cuando decimos ninguno, también es universal, porque estamos negando que alguno de todos esos sea corrupto. Entonces, si decimos ninguno, también es universal. En cambio, si decimos algunos o unos cuantos, ¿verdad? Son corruptos, ahí estamos haciendo una proposición particular, porque solo estamos tomando un grupo pequeño. Y si decimos algunos jueces no son, o unos cuantos jueces no son, también estamos hablando de una proposición particular o individual, ¿verdad? Es más, es mejor cuando decimos particular, porque individual también puede decir el juez Juan Pérez no es corrupto, ¿verdad? Es una proposición singular, individual o particular negativa, ¿verdad? No sé si eso clarifica un poco más su pregunta. Gracias, licenciado. Vale, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, algún tema que... los 3 términos del silogismo, dice Karen, ¿verdad? Los 3 términos del silogismo. El término mayor, el término menor y el término medio. A eso se refiere, ¿verdad? Esto es fácil identificar cuando el término mayor es el que aparece siempre en, en la premisa mayor y en la conclusión, ¿verdad? En este caso es toman leche, porque aparece en la premisa mayor, que es la que va de primero y la que es general. En esa, el predicado es toman leche. Entonces, el predicado siempre va a ser la premisa mayor, el predicado, y está en la conclusión como predicado, ese es el término mayor. Si está en la premisa menor y también está como sujeto en la conclusión, ese es el término menor. Y el término medio es el que solo está en las 2 premisas, pero no está en la conclusión, ¿verdad? Esa es la forma fácil de identificar, ¿verdad? Y esta es una pregunta básica de examen, ¿verdad? Yo les pongo el silogismo y les digo, en ese silogismo, ¿cuál es el término medio? ¿Verdad? Y ustedes tienen que buscar cuál es el que está en las 2 premisas, ¿verdad? Y esto nos va a servir mucho ya cuando estemos viendo lógica jurídica, porque entonces vamos a ir viendo que el término medio lo que sirve es para conectar una idea con otra, ¿verdad? Que pongamos un razonamiento jurídico y la conectemos con otro razonamiento jurídico para sacar una conclusión, ¿verdad? Entonces, siempre se van a buscar quién es el que está repetido en el predicado y en el predicado y en el sujeto y en el sujeto. Los que están repetidos en el predicado, en la premisa mayor y en la conclusión, ese es el término mayor. Si está en la premisa menor y como sujeto en la conclusión, es el término menor. Y si está solo en las dos premisas, es el término medio. Esos son los términos del silogismo. Y recuerden ustedes que el silogismo siempre tiene 3 proposiciones. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Con los 3 términos. Otro ejemplo. Muy bien. Hagamos un ejercicio aquí. Aquí en el chat. Por ejemplo, hagamos un silogismo que diga todos los estudiantes están, o todos los estudiantes tienen su material de estudio. Karin es estudiante.
por lo tanto, Karin tiene su material de estudio. ¿Verdad? Este es un silogismo típico, ¿verdad? La primera de ellas está universal, ¿verdad? Una afirmación universal. Todos los estudiantes tienen sus materiales de estudio. Es una afirmación general o universal afirmativa. Karin es estudiante, es una afirmación particular también afirmativa, porque estamos diciendo algo de Karin. Y la conclusión, por lo tanto, Karin tiene su material de estudio, también es afirmativa, en este caso particular. Ahora, como están aquí los tres términos, las tres premisas, vamos a ver, la primera premisa, como predicado, tiene sus materiales de estudio, ¿verdad? Y vamos a la conclusión, y como predicado tiene material de estudio. Entonces, el término mayor es material de estudio. Vamos a la premisa menor y vemos que Karin aparece como sujeto y aparece como sujeto también en la conclusión. Entonces, Karin es el término menor. Y la que aparece solo en las conclusiones, perdón, la que aparece solo en las premisas, pero no en la conclusión, es la palabra estudiante. Entonces, estudiantes es el término medio, ¿verdad? Ese sería el ejemplo, Karin. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Recuerden que quienes han recibido clases conmigo saben que a mí no me interesa hacerlos perder, a mí no me interesa si me sacan 100 todos, pues está bien, porque quiere decir que sí están estudiando, ¿verdad? Yo lo que quiero es que aprendan, ¿verdad? Y por eso, pues hacemos bastante esas cosas de explicar muchas veces hasta que esté claro algo, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, todavía hay tiempo. Y si no, pues ahí nos quedamos para que ustedes sigan estudiando para su examen de mañana. ¿Cuánto va a durar su examen? Disculpe. ¿Sí, claro, Ángel? ¿Cuánto tiempo va a durar su examen? Disculpe, licenciado. 1 hora. Ok, gracias. Muy bien. ¿Sí, Claudia? Licenciado, buenas noches. Disculpe, cuando se refiere a que tenemos que contestar únicamente en minúsculas, toda la palabra es en minúsculas, ¿verdad? Aunque empecemos como con mayúscula y así, todo iría en minúscula, ¿verdad? Todo iría en minúsculas. Sí, porque así el programa, las respuestas yo las estoy poniendo todas en minúsculas. Okay. Ahí Gracias, licenciado, muy amable. pongo también la pregunta, conteste en minúsculas, pero de una vez se los digo a ustedes que están hoy para que no haya problemas. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, con gusto. A las 7 está en el horario, ¿verdad? ¿O está a las 6? A las 7. A las A las 7, 7. licenciado. A las 7. Entonces a las 7, de 7 a 8. De 7 a 8. Bueno, feliz noche. Muy bien, entonces que pasen feliz noche y estamos pendientes ahí mañana. Siempre es la misma página de clave, siempre es la misma clave, ahí mismo se está haciendo. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena noche. No tenga pena. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias.